gusto en saludarle hoy en el segundo encuentro de teorías de la administración. La semana pasada conversábamos la semana pasada, no, perdón, en el encuentro pasado conversábamos sobre todo lo que nos decía que cómo había sido el proceso de la administración desde su origen, cómo se fue desarrollando y cómo se fue concibiendo una ciencia que en principio pues no se vio como tal, ¿sí? Pero que estuvo presente permanentemente, yo diría que en cada acción que ha hecho el ser humano. Ya en este segundo encuentro vamos a hablar de la administración desde una perspectiva más científica, eh, visión que hemos venido estudiando a través de todas las teorías que se han originado con razón a querer hacer que las organizaciones funcionen, que las organizaciones sean más productivas, más eficaces, más eficientes. Después de que hicimos el recorrido en ese primer encuentro de todo lo que fue el origen de la administración, llegamos al punto en el que hablamos de la revolución industrial. Y es a partir de allí donde se empieza a sentir ya la administración con esa perspectiva científica. Y se empiezan a hablar de teorías de acuerdo con algunos postulados que fueron emergiendo desde ese momento. Yo quisiera, antes de entrar a hablar de lo que corresponde a las teorías eh, de la administración, hablar un poco de lo que supone y de lo que implica una teoría. Y decimos entonces que una teoría es un sistema lógico deductivo que proporciona explicaciones basadas en evidencias empíricas. También podemos decir que se trata de un conjunto organizado de ideas y principios que buscan explicar y predecir fenómenos o eventos. Una teoría, desde esa perspectiva de lo que yo acabo de leer, es un conjunto sistemático de ideas, principios y conceptos interrelacionados que proporcionan una perspectiva completa sobre un fenómeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando creamos una teoría, o la creación de una teoría es el producto de todo un análisis, de todo un estudio, de todo un conjunto de métodos, de ideas que me llevaron a explicar qué sucede con un fenómeno determinado. Y esa teoría, ¿qué es lo que me permite comprender cómo se comporta ese fenómeno? Y me lleva a un punto tal de comprensión que me permite tratarlo, que me permite analizar el fenómeno, que me permite incluso, mejorarlo, innovarlo. De eso se trata una teoría. Cuando yo hablo de un enfoque, hablo de un conjunto de planteamientos sistematizados que guían la manera en que se percibe, analiza y resuelve un problema. Fíjense que pudiésemos decir, pero bueno, una teoría y un enfoque es lo mismo. Yo diría que sí, pero que no. ¿Por qué? Porque es que un enfoque puede estar dentro de una teoría y sencillamente me va a dar una visión desde la perspectiva de quien está analizando esa teoría. Se refiere entonces a la perspectiva desde la cual se aborda ese fenómeno o problema y su elección puede influir significativamente en los resultados, las conclusiones y la comprensión de ese enfoque. Bien, teoría científica, enfoque, quizás escuelas, nos ubican en el contexto de cómo abordar un fenómeno
desde una visión muy particular. Eso vamos a hacer en este punto de las teorías en escuelas y enfoques de la administración. La teoría científica, no quiero entrar en la teoría científica sin hablar un poco de seguir hablando un poco más de lo de las teorías, porque en este momento pues se me viene a la mente que tenemos que tener claro que toda teoría y más desde la perspectiva científica, pues tiene o debe cumplir con ciertos criterios que tienen que considerarse al momento de ser validada. Uno de esos criterios, y lo decía cuando hablaba del enfoque de lo que significaba una teoría y hacia dónde apuntan las teorías, es a esclarecer. Una teoría nos permite esclarecer. Por tanto, cuando nosotros estamos construyendo una teoría o un enfoque, pues hablamos de que tenemos que tener mucha claridad en lo que nosotros estamos aportando sobre esa teoría. Debe ser coherente y debe ser comprensible. Eso es lo que busca una teoría, que comprendamos un fenómeno, que comprendamos la esencia, la naturaleza del mismo, hacia dónde nos lleva, tener incluso visiones y enfoques que nos aporten o que nos ayuden a esclarecer el fenómeno que estamos tratando, la situación, el problema que estamos abordando. ¿Sí? Tenemos que procurar que esto esté cargado de mucha simplicidad. ¿Por qué? Porque la teoría debe ser accesible para guiar a la práctica. De nada sirve construir una teoría tan compleja que solamente la entienda quien la postula. Debe enfocarse a la generalidad. ¿Sí? Uno de los aspectos que son claves en la construcción o sí, en la construcción de las teorías, de los enfoques, es que tenemos que apuntar a que el fenómeno al que nosotros le estamos dando esa visión práctica, esa claridad, pues pueda ser aplicable a diversos contextos, no solamente a uno en particular, sino que tiene que ser aplicable a diferentes contextos para que tenga ese concepto de generalidad. También tenemos que hablar de precisión empírica. Los conceptos deben ser verificables en la realidad observada. Y tenemos que hablar de consecuencias deductibles. Debe permitir la formulación de hipótesis que pueden ser probadas. La teoría es más, yo diría que es más que un simple conjunto de ideas, de una herramienta esencial para comprender y explicar el mundo que nos rodea. Definitivamente su desarrollo requiere rigor metodológico, y eso lo expliqué en principio, requiere una base sólida de evidencia empírica, lo que le distingue de manera como muy especial, ¿sí? Eh, sí, de manera muy particular. En última instancia, las teorías son fundamentales para el progreso del conocimiento humano y eso tenemos que tenerlo claro. Es ese aspecto de las teorías científicas lo que nos han aportado todos los avances que hemos tenido, no solamente en la ciencia de la administración, sino en todo el mundo del saber, en todas las ciencias, las teorías son las que, a pesar de que tengan muchísimo tiempo, muchísimos años de haberse generado, como en el caso de la administración, aún siguen vigentes y nos siguen dando como los soportes, las bases que ha permitido generar sobre las mismas nuevos enfoques, nuevas visiones, que es lo que podemos notar, por ejemplo, en el contexto de la administración. En ese sentido, eh, las teorías administrativas son propuestas creadas por diferentes autores, ¿sí? Qué es lo que han pretendido estos autores? Eh, buscar, definir
y explicar lo que es la administración. Estas teorías se desarrollan para guiar la práctica, la investigación y la educación, no solamente la práctica, sino también la investigación y también las formas en que se ha explicado o en que se ha pretendido llevar el saber de la administración en el contexto de la educación, ¿sí? A objeto siempre de generar conocimientos que permitan el avance de las organizaciones en el mundo. Dentro de las características claves de una teoría, pues se incluyen lo que venía diciendo, ¿no? Los conceptos claros, las proposiciones que describen las relaciones entre los elementos de la administración, los supuestos básicos sobre lo que se basa la teoría, los límites y las aplicaciones de la teoría. Algunas de las teorías de la administración más conocidas, por ejemplo, son la teoría científica de la administración, la teoría de las relaciones humanas, la teoría burocrática, la teoría de sistema, entre otras. Cada una de ellas enfatiza diferentes aspectos de la administración, como por ejemplo las estructuras, la estructura organizacional, el comportamiento humano, los procesos, entre otros que pasando por varias etapas y enfoques han buscado explicar y guiar la gestión de las organizaciones. La teoría científica de la administración es la teoría como que nos ubica en el contexto del saber de las teorías científicas o del aspecto científico de la administración. Esta teoría fue propuesta por Frederick Taylor y que estuvo enfocada en aumentar la eficiencia industrial a través de la observación y de la medición científica del trabajo específicamente. Taylor buscaba optimizar los procesos y la división del trabajo para incrementar esa productividad. Y de allí que estableció algunos principios que resultaron fundamentales para, para entender, para interpretar y para hacer más práctico lo que él propuso como teoría científica de la administración. Y se trató de algunos aspectos claves. Él habló del estudio de tiempo y movimiento, de la división del trabajo y de la especialización, de los incentivos económicos y del enfoque científico en la toma de decisiones. Cuando él se refería al estudio de tiempo y movimiento, pues Taylor y no solamente él, sino todos sus seguidores realizaron análisis detallados para identificar la manera más eficiente de llevar a cabo las tareas específicas, sobre todo dividiendo el trabajo en componentes más simples y midiendo el tiempo necesario para cada uno de ellos. Esto fue uno de los aspectos que quizás fueron más como más trascendentales dentro de lo que propuso Taylor y que si nosotros analizamos, y eso es lo que quisiera que tuviésemos presente, que en la medida en que vamos hablando de cada uno de los aportes de la teoría, qué está presente en la actualidad y qué no está presente, o qué pasó, o qué se convirtió en obsoleto, qué perspectiva es obsoleta y cuál es la que está vigente. También Taylor nos habló de la división del trabajo y de la especialización. Se promovió la asignación de las tareas específicas a trabajadores como especializados, sí, lo que incrementó la eficiencia al permitir que cada empleado pues, se enfocara en una función en particular. También hubo incentivos económicos. Él introdujo los sistemas de incentivos basados en el rendimiento, donde los trabajadores podían recibir algunas compensaciones adicionales por aumentar, por ejemplo, su productividad, fomentando así pues una mayor motivación en los trabajadores. Se habló
del enfoque científico en la toma de decisiones. ¿Por qué hablamos de enfoque científico en la toma de decisiones? Porque se abogó por eliminar la improvisación y basar cada decisión general en datos, en análisis científicos que permitieran como asegurar en cierta medida que la decisión que se estaba tomando tenía un carácter más científico. Eh, este enfoque, perdón, esta teoría, como todas las teorías que vamos a ver de aquí en adelante, pues tuvo sus ventajas y tuvo también sus desventajas. La teoría científica de la administración, dentro de las ventajas, fue que una de las más significativas fue que aumentó la productividad. La aplicación de métodos científicos pues, ser resultó ser en una, a ver, sí, como una mejora, sí, mostró como una mejora significativa en los niveles de producción. Hubo mejor uso de los recursos. Esos recursos que llevó a la estandarización y a la especialización, ayudando a reducir los desperdicios y a optimizar el uso del tiempo y de los materiales. ¿Sí? Sin embargo, también pues esta teoría enfrentó críticas que fueron consideradas como desventajas. ¿Por qué? Porque se le tildó de una teoría deshumanizada, ¿sí? O sea, allí se habló de la deshumanización del trabajo. Se argumentó que este enfoque trataba a los trabajadores como si fuesen simples piezas, como piezas, a ver, yo diría que como piezas, sí, como componentes de una gran máquina, ¿sí? Se habló de que la administración científica también sentó las bases para considerar a la administración como una disciplina promoviendo el estudio sistemático de los procesos organizados. Pero básicamente esa, esa, mm, esa, esas críticas, ¿sí? Se basaron fue en la rigidez organizacional, fundamentalmente, sí, la excesiva formalización, la estandarización, se habló de la limitación de la flexibilización, pero también, como lo digo, pues sentó como las bases de esa administración científica, de considerarla como una disciplina científica, y eso fue lo más importante que tuvo la teoría que nos presentó Frederick Taylor, la teoría científica de la administración. Posterior a ello, nos conseguimos con la teoría que nos aportó Henry Fayol, que fue la teoría clásica de la administración. Esa teoría representa un enfoque sistemático y estructural en la gestión organizacional. Esta teoría emergió como respuesta a las necesidades de las empresas en un contexto de crecimiento industrial y de mucha complejidad, complejidad organizacional, buscando siempre mejorar la eficiencia, la efectividad en los procesos de la administración. Trajo a la palestra uno de los grandes aportes que hizo Henry Fayol, fue los 14 principios que eran esenciales para la administración efectiva. Habló de la división del trabajo, de la autoridad, de la responsabilidad, de la disciplina, de la unidad de mando, de la unidad de dirección, la subordinación, del interés individual al interés general, la remuneración, la centralización, cadena escalonada, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de equidad. Fíjense que fueron muchos principios que de alguna manera pues ya traían sus bases en la teoría que presentó Frederick Taylor. Sin embargo, pues Henry Fayol le dio como un carácter más de mayor organización. Sí, cuando él hablaba, por ejemplo, de la división del trabajo, allí promueve la especialización para aumentar la eficiencia y eso lo planteó Frederick Taylor. Cuando él habla de la unidad de mando y se refería a que cada empleado debía recibir órdenes
de una sola persona. Cuando hablaba de disciplina y de disciplina se refería a que de que los trabajadores tenían que demostrar un comportamiento adecuado y se planteaba el acatamiento de las órdenes que tenían las organizaciones. ¿Sí? Cuando habló de unidad de mando, era que se debía recibir órdenes de un solo superior. Habló de unidad de dirección, que las actividades o sea, la unidad de dirección me habló de actividades con un mismo objetivo, ¿sí? Todos tenían que enfocarse o todos debían tener el mismo norte. Cuando habló de subordinación de intereses individuales a los intereses general, fue muy claro al especificar que sobre los intereses de la organización no podían, los intereses de la organización debían estar por encima de los intereses individuales de los trabajadores. Primero la organización y después los intereses que podían o que tenía cada colaborador dentro de la organización. Habló de la remuneración, que debería haber compensaciones justas para motivar a los empleados a que trabajaran con mayor ánimo. Habló de la centralización, que se refería al grado en que se concentra y se distribuye el poder. También habló de la cadena escalonada que establece la jerarquía clara dentro de la organización. Habló además de la equidad, que se trataba del trato justo, de la estabilidad del personal. No estuvo muy a favor de estar rotando al personal, sino que por el contrario, el personal debería estar en un lugar, en un sitio en el que cumpliera sus funciones a plenitud, en el que eso le iba a dar la oportunidad para de mayor producción, en pocas palabras, ¿sí? Habló de la iniciativa que se debe permitir a los empleados poner ideas y tomar algunas decisiones, y eso fue muy importante. No cortó ¿sí? Como esa creatividad que se genera producto del conocimiento sobre una tarea en específico, ¿sí? Habló del espíritu de equipo, fomentar la cohesión entre los miembros del equipo. La teoría clásica de la administración ha dejado una huella indeleble en el campo administrativo, considerando que influyó en generaciones posteriores, aunque ha sido criticada por su enfoque, o sea, como muy mecanicista. Sus principios fundamentales continúan, desde mi perspectiva, siendo aplicados en diversas organizaciones hoy día, subrayando la relevancia histórica y la práctica en el desarrollo del conocimiento administrativo. Fíjense, y aquí vuelvo a pedir que consideremos todo lo que aún, pese al tiempo en que se originaron estas teorías, son postulados, son principios que aún siguen vigentes en la actualidad y que siguen dando ese orden y ese enfoque que le permite a muchas organizaciones, pues, sobrevivir en esta época que es tan compleja, tan compleja, tan dinámica, diría yo. Mm, Si yo analizo lo que Frederick Taylor propuso y lo que Henry Fayol aportó con sus 14 principios, puedo dar cuenta que aquí sobre la base de ellos dos, se centra la Escuela de las Ciencias Administrativas, cuyos principios fundamentales hablan del enfoque sistémico, de la eficiencia y la productividad, los métodos estandarizados y el análisis del trabajo. La Escuela de las Ciencias Administrativas es un enfoque que definitivamente pues, busca aplicar métodos científicos y principios sistemáticos a la gestión de las organizaciones y al trabajo que se genera en sus contextos. Uno de sus grandes pioneros, obviamente, fue Taylor, quien comenzó a aplicar ese enfoque científico para optimizar el proceso y mejorar la productividad.
Dentro de esos principios fundamentales de la Escuela de las Ciencias Administrativas está el desarrollo del Taylorismo, la mejora en la productividad y la fundamentación teórica, énfasis en la formación. Los principios que caracterizan la Escuela de las Ciencias Administrativas definitivamente pues incluyen estos enfoques sistemáticos. Aquí la administración es considerada una ciencia que puede ser estudiada y analizada mediante métodos netamente científicos, ¿sí? Esto implica pues una observación rigurosa y la aplicación de datos empíricos para tomar decisiones informadas. Se habló de, como lo decía allí, de la eficiencia y la productividad que busca maximizar en todos los aspectos el trabajo en la organización. Esto incluye la descomposición de las tareas en componentes más simples, permitiendo una mejor organización de recursos y tiempos. Se habló de los métodos estandarizados, que es la implementación de procedimientos. Como su palabra bien lo dice, estandarizados. Es fundamental para garantizar que las tareas se realicen de manera uniforme y eficiente. Se habló del análisis del trabajo, sí, se enfatizan los estudios detallados de los métodos de trabajo, se buscó identificar mejores prácticas y eliminar a ver, como los procesos ineficientes o las ineficiencias, mejor dicho, sí, en los procesos, en las actividades, en cada una de las de los aspectos laborales, ¿sí? Hablábamos de que pues hizo los aportes, dentro de sus aportes científicos estaba el desarrollo del Taylorismo y aquí pues es como recordar un poco algo de la teoría científica en la que se propone que el trabajo debía ser este debería ser como, a ver, ¿cómo lo explico? Debería ser analizado desde esa perspectiva científico para mejorar la ejecución del mismo. Esto llevó pues a la práctica de los estudios del tiempo y del movimiento, ¿sí? Se mejoró la productividad y se hizo énfasis en la formación. Este aspecto, pues, allí se promovió como la importancia de capacitar a los trabajadores a propósito de que rindieran más, de que fueran más eficientes, de que eh, eh, pues desarrollaran como más habilidades necesarias para realizar el trabajo. Posterior a esta teoría encontramos la teoría de las relaciones humanas. Esa teoría que propuso Elton Mayo surgió como una reacción a esa visión mecanicista de la administración científica. Elton Mayo, más o menos en la época de de 1930, resalta la importancia de los aspectos psicológicos y sociales en el trabajo, como por ejemplo, él habló de motivación, nos habló de liderazgo, nos habló de las dinámicas de los grupos. Sí, razón por la cual pues esto representa un cambio significativo en la forma de entender la gestión organizacional. Recuerden que veníamos de una idea o de unas teorías que nos ubicaban permanentemente en ese trabajo en el que la productividad tenía que avanzar a pesar de, ¿sí? No importa lo que experimentara el trabajador, primero era el interés de la organización, teníamos que cumplir las metas establecidas y luego pues podíamos pensar en qué estaba sintiendo o en qué estaba motivando o en qué estaba, sí, prácticamente qué sentía el trabajador. Y esto fue una de las grandes críticas que hizo Elton Mayo a las teorías que presentó Taylor y que presentó Fayol. Como se puede ver, la teoría de los recursos humanos pues se originó en un contexto donde la industrialización había deshumanizado el trabajo, tratando a los empleados como si fuesen las piezas que engranaban, ¿sí? Dentro de las máquinas productoras
de muchos productos e incluso hasta de servicios, ¿sí? Dentro de los principios fundamentales está la importancia de las relaciones interpersonales, la motivación más allá del salario, la participación en el desarrollo personal y el enfoque humanista. ¿Qué nos dice cada uno de estos principios que propuso o que trajo a la palestra Elton Mayo? El primero, la importancia de las relaciones interpersonales, es que se reconoce que las interrelaciones sociales entre los empleados son fundamentales para la satisfacción y el rendimiento dentro de la organización. Cuando nos habló de la motivación, más allá del salario, a diferencia del enfoque clásico que veía el salario como el principal motivador, esta teoría sostiene que los factores psicológicos y sociales son igualmente importantes. Nos habló de la participación en el desarrollo personal. Se promueve un ambiente donde los empleados pueden expresar sus ideas y contribuir al proceso decisional, lo que fomenta el sentido de pertenencia y compromiso con la organización. Y el enfoque, obviamente, el enfoque humanista, que nos habla de que la administración debe centrarse en el ser humano, considerando sus necesidades, considerando sus emociones, considerando los aspectos sociales como parte integral del trabajo. ¿Sí? ¿Hubo críticas? Sí. ¿Tiene limitaciones? También. ¿Por qué críticas? Porque a pesar de las contribuciones significativas de la teoría, se habló de una simplificación como excesiva. ¿Sí? Algunos críticos argumentan que esta teoría puede simplificar demasiado la complejidad del comportamiento humano al centrarse principalmente en las relaciones interpersonales y en las emociones. Los resultados o sea, los resultados, ¿sí? No nos garantizaba o no garantizaban para algunos críticos que las organizaciones iban a ser mejor o iban a ser más productivas en función de lo que esta teoría proponía. No siempre se traduce un aumento en la productividad con mejores en el bienestar emocional. Algunos estudios, por ejemplo, sugieren que no existe una correlación directa entre la satisfacción laboral y el rendimiento. Y había como desatención a los factores estructurales y esto fue considerado como una limitante, o sea, fuerte, pues enfocarse demasiado en lo humano podía llevar a descuidar otros aspectos organizacionales cruciales como el proceso y las estructuras formales. Posterior a este enfoque, pues tenemos el enfoque de sistemas y aquí Ludwig von Bertalanffy nos dice que se trata de un paradigma que considera a las organizaciones como sistemas complejos, compuestos por interrelaciones y las dependencias entre sus diversas partes. Este enfoque se basa en la teoría general de sistemas formulada por Ludwig. Dentro de los principios fundamentales tenemos la interdependencia, la totalidad, la adaptación y la retroalimentación. ¿Y qué quiere decir cada uno de ellos? Cuando él nos hablaba de la interdependencia, nos decía que los componentes de un sistema estaban relacionados, ¿sí? Un cambio en uno afecta a los demás. Esto resulta importante de considerar por ejemplo, las relaciones entre los diferentes departamentos, las funciones dentro de una organización, el trabajo, ¿sí? Que el trabajo y algunas tareas que se generan producto de de la interdependencia de otras. De eso se trata este aspecto. Cuando habló de la totalidad, nos dijo que un sistema debe ser entendido como un todo y de esta manera tenía que ser también interpretada la organización, donde la suma de sus partes es mayor que el simple agregado de ellas. Esto implica que la organización debe ser gestionada considerando su globalidad y no solo sus partes individuales. Se habló de adaptación. Los sistemas deben ser capaces de adaptarse a los cambios en su entorno. Esto significaba que la organización debe ser flexible y receptiva a factores externos como algunas de las condiciones
Por ejemplo, podemos hablar del mercado, de la tecnología, de las regulaciones, de las políticas, ¿sí? De los gobiernos. Había muchos aspectos que había que tomar en cuenta. Y se habló también de la retroalimentación. Los sistemas operan mediante ciclos de retroalimentación, donde la salida del sistema influye en sus entradas. Esta dinámica pues permitía también que que las organizaciones pudiesen ajustar sus procesos y estrategias basándose en resultados anteriores. La aplicación en en la parte administrativa del enfoque del sistema ha sido aplicado bueno, a diferentes, no, yo diría que a todas las áreas de la administración. Se habla de la gestión organizacional, se habla de la aplicación en la toma de decisiones, se habla de su aplicación en los cambios organizacionales, se habla de la innovación. También, como todos los postulados teóricos, ¿sí? Eh, ha tenido sus críticas. Ha habido críticas al enfoque y una de las críticas más grandes es esa complejidad que tiene la naturaleza compleja y y la idea de esa interconexión de los sistemas puede dificultar para algunos el análisis y la comprensión completa del funcionamiento organizacional, lo que puede llevar a decisiones, por ejemplo, erróneas si no se maneja como de forma adecuada. También se habló de cierta rigidez. Algunos casos, al aplicar el enfoque sistemático, puede resultar rígida esta idea que al considerar que impide la creatividad y la innovación necesaria para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno. Y se habló también de la dificultad en la implementación. La necesidad de una visión holística puede ser difícil de lograr en la práctica debido a las estructuras jerárquicas rígidas o las culturas organizacionales arraigadas, ¿sí? Esto es uno de los aspectos que en cierta medida pues se le consideraron como críticas a este enfoque que desde mi perspectiva muy personal y muy particular es una de las teorías que me permite entender a la organización desde una visión integral, holística. Ajá. Después tenemos el enfoque de contingencia. Y allí, pues me permití colocar una palabra que para mí resume todo lo que compete a este enfoque, esperando lo inesperado. ¿Sí? Es un enfoque que surgió como respuesta a la búsqueda de una mejor forma de diseñar organizaciones, tomando como premisa fundamental que las acciones administrativas apropiadas dependen de los parámetros particulares de cada situación. El enfoque de la contingencia de la administración de un ente no se puede realizar de manera homogénea. Cada organización funciona de forma particular, de forma única, razón por la cual, pues, el éxito de la aplicación de las técnicas administrativas dependerá de las situaciones del ambiente interno y externo de cada una de las organizaciones. Esta, esta teoría, ¿sí? Yo diría que es una de las teorías más complejas, pero más vigentes que tenemos en la actualidad. ¿Sí? Considerando la dinámica en la que se mueven las organizaciones en nuestro contexto en particular, ¿sí? Hablo de Venezuela, pero no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, considerando todo lo que afecta la, la, mm, la gestión administrativa de cualquier empresa, ¿sí? Hablamos de aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, tecnológicos. Hablamos de un universo de aspectos que están afectando a las organizaciones y que
tenemos que estar preparados para enfrentarnos, ¿sí? Responsablemente, organizadamente a cada uno de ellos en la medida en que se vaya presentando, considerando que se producen segundo a segundo y que no es y que no nos van afectando o que no van interviniendo en las organizaciones uno por uno, sino que muchas veces intervienen en conjunto, generando una serie de aspectos que pudiésemos decir, más allá de ser complejos, son bueno, sí, complejos, sí. No vamos a hablar de graves o no vamos a hablar de desastres, pero sí de una complejidad tal que así como, así como, a ver, ¿cómo les explico? Afectan a tal punto a las organizaciones que así como las pueden llevar a un punto de innovación, a un punto de actualización, a un punto de gloria, también pueden ser devastadores para la misma. Entonces, para mí, una de las teorías con las que quizás tenemos que estar más al día, considerando todo lo que ella trae consigo o todo lo que nos aporta para que en la actualidad nosotros podamos estar preparados ante cualquier situación administrativa que se nos presente en el contexto de la gestión de las organizaciones, ¿sí? Dentro de sus principios fundamentales es que no hay una única manera correcta de gestionar, ¿sí? Hay variables de contingencia. Estas variables tienen que ver con el tamaño, tienen que ver con la tecnología, con la incertidumbre ambiental, con las diferencias individuales, la adaptación organizativa. ¿Sí? Y hay una adaptación organizativa. No hay una única manera correcta, ¿sí? Cuando nos habla de esto, nos dice que la efectividad administrativa varía según el contexto. Lo que funciona en una organización no puede ser adecuado para la otra. De pronto, para mí es correcto algo, para una empresa o para una organización semejante a la mía, pues las cosas no funcionan igual. ¿Sí? Existen otras variables que la pueden afectar. Hay variables de contingencia, factores como el tamaño de la organización, de la tecnología utilizada, la incertidumbre del entorno y las diferencias individuales. Son cruciales para determinar el estilo de gestión más efectivo. Y aquí entonces hablamos del tamaño de la organización. A medida que las organizaciones, por ejemplo, crecen, los problemas de coordinación o los problemas que pudiesen ser rutinarios cada vez se van haciendo más grandes, ¿sí? La tecnología, hay diferentes tecnologías, requieren perdón, demandan diferentes sistemas, ¿sí? Se habla de las diferencias individuales, las características personales influyen en la motivación y en el desempeño. La adaptación organizativa sería uno de los últimos principios que pude o que se pueden captar dentro de esta teoría de la contingencia, y es que las organizaciones deben ser capaces de adaptarse a cambios en sus entornos para seguir siendo efectivas. Esto es una de las cosas que propone y esto es una de las cosas más significativas que tiene esta teoría. Aplicaciones en la administración, en el diseño de las organizaciones, en la toma de decisiones, en la gestión del cambio, en el liderazgo. Fíjense que existen teorías que no solamente se aplican a una sola área, a una sola parte, a un solo componente de la organización, sino que toca muchísimos aspectos, ¿sí? Tenemos también el enfoque de los recursos humanos, que se centra en la gestión efectiva del capital humano dentro de las organizaciones. Y aquí hablamos de los principios
fundamentales. Se habla de la valoración del capital humano, de la gestión estratégica, del desarrollo y capacitación, del clima organizacional positivo y de la participación e involucramiento. Cuando hablamos de la valoración del capital humano, se considera que los empleados o el personal, sí, los colaboradores son el activo más importante de una organización y pues aquí invertir en su desarrollo es fundamental, sí, en su desarrollo, en el desarrollo y en el bienestar. Eso es fundamental para el éxito a largo plazo. Se habla de la gestión estratégica y aquí los recursos humanos deben alinearse con los objetivos estratégicos. Si los recursos humanos no tienen claro hacia dónde va o hacia dónde están dirigidos los objetivos de la organización, no puede haber tal alineamiento, ¿sí? Esto implica integrar las políticas de recursos humanos con la planificación empresarial de manera general. Se habla del desarrollo y la capacitación y aquí se enfatiza en la importancia de proporcionar oportunidades de formación y desarrollo continuo. Se habla del clima organizacional positivo que fomenta un ambiente laboral saludable, motivador, y eso es esencial. Se habla de la participación y el involucramiento. Y aquí se promueve la participación activa de los empleados en la toma de decisiones y los procesos organizacionales, lo que aumenta pues, el sentido de pertenencia y la responsabilidad. Aplicación en la administración, sí, en el reclutamiento y en la selección, y se utilizan, por ejemplo, métodos sistemáticos para atraer, seleccionar, incorporar el talento que se alinee con la cultura organizacional. Se habla de la evaluación del desempeño, se implementan sistemas para medir el rendimiento del personal, proporcionando así pues la retroalimentación que permita que las cosas se hagan más efectiva, más eficientemente, con mayor competencia, ¿sí? Se habla de la compensación y de los beneficios, esto tiene que ver con los paquetes salariales, tiene que ver con atraer al talento, tiene que ver también con la conformidad del trabajador dentro de la organización. Se habla de la gestión del talento, ¿sí? Esto tiene, esta teoría del enfoque de los recursos humanos, mm, su tendencia es a gestionar ese talento, ¿sí? A ese talento que hay que identificar, que hay que cultivar, que hay que retener, que es clave para la organización y que aseguran un flujo continuo de habilidades necesarias para que la organización pues se mantenga. Se habla del bienestar. Esta teoría también nos ubica en el bienestar laboral, ese bienestar que implementa programas que promueven la parte como la salud laboral, ¿sí? En lo físico, en lo mental de cada uno de los colaboradores, de los empleados que contribuyen y que tienen que contribuir a ese ambiente laboral saludable. Bien, con estas teorías llegamos al final de este módulo 2, ¿sí? La invitación es a que avancen en la evaluación. Ante cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo a través de la plataforma. Este es el único medio posible para que ustedes puedan ser evaluados. Es un placer para mí haber compartido con ustedes la tarde de hoy estos pequeños tips que nos ubican en el contexto de lo que son las teorías de la administración y que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, que nos hacen analizar, que nos acompaña en la actualidad y hacia dónde apuntan esos nuevos enfoques, esas nuevas tendencias de la administración hoy día. Gusto en saludarles. Hasta un próximo encuentro.